Buenos días, soy Valeria Reyes, estudiante de la carrera de Derecho de la materia de Sociología Jurídica, y en esta oportunidad voy a hablar un poco acerca del panorama actual de la sociología jurídica. El derecho y la ciencia. Las normas coercitivas de carácter jurídico han existido desde las primeras civilizaciones. El derecho, como un sistema conceptual orgánico, apareció con la civilización romana. Solo en Roma se creó este sistema de conceptos que da forma y limita la construcción social que denominamos derecho. Este sistema, como sabemos, va mucho más allá de la mera concepción de norma y abarca principios, doctrina y jurisprudencia. Susan Silvey, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encuentra que existen varias características que unen al derecho y a la ciencia. La principal de ellas es el dominio institucional, lo que significa que todas las instituciones que gobiernan las sociedades occidentales actuales se guían tanto por la ciencia como por el derecho. Silvey afirma que tanto el derecho como la ciencia están claramente marcados por la racionalidad formal, es decir, un orden sistemático a través de reglas y derivaciones lógicas. Según esta autora, la ciencia y el derecho basan su legitimidad, sea normativa o epistemológica, en procesos públicos de averiguación racional. Carácter científico del derecho. El derecho romano y al marco conceptual creado por esta civilización dio paso a la aparición del derecho europeo y del Fondo Jurídico Común que unió y une Europa y fue recibido en América Latina a partir de 1492. Este marco de conceptos fue recuperado y sistematizado en el digesto y en las institutas, que constituyeron el referente básico de la investigación jurídica. Las 7 partidas fueron la guía de los supuestos, principios y que constituyen la base de toda norma jurídica. En nuestro país rigió hasta la vigencia del Código Civil en 1859. Este tipo de racionalidad estuvo durante la Antigüedad y la Edad Media en competencia con la racionalidad ofrecida por las instituciones religiosas. Las formas modernas de la racionalidad jurídica recibieron un impulso importante de la Ilustración y sobre todo de Kant. Según André Jean Arnaud, las codificaciones modernas, como por ejemplo el Código Napoleónico de 1804, han sido posibles gracias a la penetración en el derecho del racionalismo jus naturalista y axiomático. Es alrededor de este principio que se han efectuado la unificación, la simplificación y la sistematización de la legislación, condiciones necesarias para la elaboración de un derecho nuevo, apto para responder a las necesidades de la sociedad napoleónica. A la construcción lógica del derecho racionalizado estructuralmente, según principios de una axiomática introducida, se viene a superponer una nueva racionalidad jurídica. Las relaciones y similitudes entre el derecho y la ciencia. Por su parte, la ciencia se vale del método científico que consiste en la experimentación, que es un método que parte de los hechos para obtener una generalización, es decir, va de lo particular hasta lo general. El derecho, en cambio, utiliza la deducción. Esto significa que parte de las leyes generales para aplicarlas a casos particulares, y que en este sentido depende de una axiomática, es decir, un conjunto de postulados básicos inviolables. En conclusión, se puede ver entonces que la ciencia y el derecho siguen caminos metodológicos diferentes, que, sin embargo, no son absolutos y pueden cruzarse en uno u otro sentido. El derecho constituye un objeto de estudio que tiene las siguientes características principales. 1. Es una construcción social cuya arbitrariedad está limitada por axiomas compartidos por diversas naciones. Estos axiomas han evolucionado a partir de una base común que está constituida por el derecho romano. 2. Esta construcción social se realiza en un marco democrático de participación y construcción social de la justicia, a través de leyes entre las que se incluye la Constitución. 3. La investigación jurídica puede enfocarse en las grandes construcciones sociales, las constituciones o las leyes, por ejemplo, o en las construcciones particulares, como en los casos específicos, o en las teorías que se hayan formulado históricamente. Es decir, puede estudiar la ley, la jurisprudencia o la doctrina.
El objetivo último de la investigación jurídica es crear pensamientos a través de una construcción social dada, de sus consecuencias particulares y del pensamiento previo que sobre estos temas se ha construido. Algunos sistemas jurídicos privilegian las grandes construcciones sociales, como el romano germánico, o las consecuencias particulares de la jurisprudencia, los preceptos, como por ejemplo el sistema anglosajón del common law. Sin embargo, en ambas tradiciones jurídicas, los trabajos doctrinarios previos son necesarios para una labor investigativa. Vamos a dar una breve retroalimentación. Las ideas de Susan Silvey parten de considerar el derecho solo en el marco norteamericano actual, sin pensar en las perspectivas globales que implican este término o en las características comunes y únicas que dan una forma concreta y limitada a lo jurídico en todos los países de la cultura occidental. No se puede hablar de una dicotomía radical entre el sistema del common law y nuestro sistema romano-germánico, porque las ideas y nociones que fundamentan ambos sistemas, como por ejemplo la imparcialidad de los jueces, la existencia de norma pública prevista al juzgamiento, la importancia de la uniformidad de la jurisprudencia, fueron creadas y sistematizadas en la civilización romana y en la civilización bizantina. La Ilustración otorgó una nueva visión racional a una racionalidad que ya existía previamente y que, como hemos dicho, constituye una parte esencial e inseparable del propio derecho. Esto quiere decir que la construcción del derecho a partir de la civilización romana suele ser general, racional y confinada a los límites conceptuales que los romanos y bizantinos nos legaron. Podemos entender que los estudios jurídicos tienen un objeto particular y determinado, que se diferencia de los objetos amplios y en ciertas ocasiones indeterminados de las ciencias. En efecto, las ciencias buscan descubrir lo que aún no se conoce, mientras que los estudios jurídicos buscan describir y analizar lo que debe ser conocido por todos, pero que amerita una interpretación. Estos datos fueron tomados de la Guía Didáctica Sociología Jurídica del autor García. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.